Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo, el único, verdadero, santísimo guía, capaz de guiarnos en toda la verdad, capaz de guiarnos a la vida eterna, el Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús, el Espíritu Santo vino para guiarnos en toda la verdad. Nosotros hablamos ayer sobre Dios querer hacer de usted, de mí y de cada uno de nosotros la propia bendición. ¿Usted sabía de esto? Fuente, la fuente del agua viva, la fuente del Espíritu de Dios. Dios quiere hacer de usted una fuente. Muy infelizmente, muchas personas se enfocan más en las bendiciones materiales, en la comida que perece, que en aquello que permanece para todo siempre. Por esto el ser humano sufre. Vea, yo estaba meditando en esta palabra, porque es que hay tantas personas caídas, postradas, desiglesiadas, abandonadas, depresivas. ¿Por qué hay tantos cristianos, por lo menos teóricamente, cristianos que están caídos por este mundo afuera? Sonríen con los labios, pero ahí dentro del alma hay un vacío, un tremendo vacío, una tristeza insoportable. Aún así, muchos hasta hablan de Jesús, hasta predican la palabra de Dios, ¿no es? Pero en su interior está un desastre, un verdadero desastre, un desorden en su interior. Voy a explicarle a ustedes, voy a intentar explicarles a ustedes qué es lo que ha sucedido dentro del universo religioso, mejor, especialmente dentro del universo de la iglesia evangélica. Présteme atención. Nosotros sabemos que el reino de Israel, el reino físico de Israel, es una figura del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, el pueblo de Israel esperaba conquistar su tierra prometida y ellos conquistaron la tierra prometida, pero ellos han perdido esta tierra prometida. Hoy Israel ocupa apenas ni parece que el 20% del territorio que ocupaba antes, cuando seguía la palabra de Dios en el tiempo de David. Las conquistas eran muchas, en fin. El reino de Israel es un tipo del reino de Dios. El reino de Dios, obviamente, es algo permanente, pero el reino del hombre es apenas por un tiempo. Esto sucede dentro de la iglesia del Señor Jesús, la iglesia, cuando existe la iglesia física, y existe la iglesia espiritual. Existe la iglesia institucional y existe la iglesia espiritual. Así también era Israel. Luchó por el Israel físico, por el reino de tierras,
El reino que tenía reyes, primer ministro, luchó por esto. Del punto de vista de la fe, el reino es de Dios. El reino es de Dios. La iglesia del Señor Jesús es el reino de Dios. Muchas personas se convierten, las personas se arreglan con Dios, muchas personas se someten a Dios, pero no son la iglesia. Allí es una escuela para enseñar, dirigir, conducir, orientar, ayudar, curar las heridas del pueblo. Ahora, Dios dice las siguientes palabras. Preste atención. Ovejas perdidas ha sido mi pueblo. Y él habló allí a través del profeta Jeremías, cuando el pueblo de Israel tenía su tierra. Ovejas perdidas ha sido mi pueblo. ¿Por qué? Porque es que el pueblo de Dios han sido ovejas perdidas, que también existen dentro de la iglesia institucional ovejas perdidas. Ovejas perdidas. Jesús habló del dracma perdido dentro de casa. Ella encontró el dracma y Dios habló en la historia, en el tiempo de Israel, de Jeremías, ovejas perdidas ha sido mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Mire solamente, la iglesia institucional, en ella sucede esto. Los malos pastores llevan las ovejas a errar. ¿Es esto aquí? Entonces, muchas ovejas hoy están caídas, perdidas, completamente solitarias, desorientadas, heridas, cansadas. Con la mente de esas ovejas, en fin, está completamente desorientada. ¿Por qué? Porque le dieron oídos a los malos pastores. Los malos pastores, los pastores de las iglesias institucionales. El punto institucional. Aquellas iglesias, pastores que hacen la obra apenas para su propio beneficio, Son pastores que trabajan por la comida que perece, y las ovejas, obviamente, que sigan a estos pastores, terminan siendo destruidas. Están perdidas. Y dice, ovejas perdidas ha sido mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar para los montes, las desviaron de monte para el andar. Se olvidaron del lugar de su reposo. ¿Por qué? Porque siguieron a los hombres. Estas ovejas siguieron a los malos pastores. Los hombres que hacían la obra de Dios, pero no hacían la voluntad de Dios. Una cosa es hacer la obra de Dios, otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo que ha sucedido en las iglesias. Entonces, por ejemplo, apenas a título de ejemplo, el pastor en la Iglesia Universal del Reino de Dios comete un adulterio, él erra, él roba, él miente, él
tiene una conducta contraria a aquello que él predica, entonces, ¿qué es lo que nosotros, cuál es la disciplina de la Iglesia Universal? Decide, este elemento no puede quedar con nosotros, no puede quedar. ¿Por qué? Porque va a conducir a las ovejas, a los montes, a los desiertos. Va a hacer a las ovejas que se pierdan, no que se encuentren. Entonces, estos elementos son inmediatamente excluidos, pero allí, ¿qué sucede? Hay ovejas que dieron oídos a estos malos pastores y creen que ellos fueron injusticiados. Y por haber sido injusticiados, estas ovejas también dejan la iglesia y siguen a estos pastores que van a crear sus propias iglesias. Entonces, ellas siguen a aquel pastor que en otras iglesias, ellos continúan viviendo en el error, pero aún así, ellos, entre paréntesis, hacen la obra de Dios. Entonces, amiga y amigo, es claro que cuando un pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios comete hechos que no combinan con nuestra fe, con nuestra idoneidad, no combinan con el carácter de la Sagrada Escritura, con la palabra de Dios, ellos son removidos. Nosotros no aceptamos, pero nosotros tampoco vamos a colocar la boca en el trombón y decir y apuntar el dedo para ellos y decir, no, ese fulano hizo esto, hizo aquello otro. No, no podemos hacer eso, porque creo que esto no es digno. Él es removido y listo. Yo creo que nosotros no podemos hablar, sino uno no va a hacer otra cosa que nos fuimos llamados para corregir el pastor y quedarnos hablando de él y mostrando, apuntando sus errores. No, nosotros continuamos haciendo la obra, el trabajo que Dios nos tiene para hacer. Entonces, esos malos pastores crían a sus ovejas de la forma de él, con el carácter de él. Sus ovejas son la imagen de él. Entonces, las ovejas van a sufrir, van a gemir, van a padecer. Entonces, van a nacer personas desiglesiadas que van a salir de la iglesia luego que descubren que el pastor no tiene moral. Ahí, ¿qué ellos hacen? Entonces yo desisto de la fe, yo desisto, yo no quiero, voy a seguir a Jesús de mi forma, en mi casa, yo voy a ser un desiglesiado. Él queda solo, ella queda sola. Y ahí usted sabe, el diablo esperó que Eva se quedase sola para poder atacarla, porque sola ella podría estar más frágil, fragilizada, débil. Y él actuó y consiguió y destruyó la obra de Dios, destruyó el proyecto de Dios, pero Dios envió a Jesús para arreglar todo eso. Quien cree tiene su vida arreglada, tiene su vida reparada, pero quien no cree ya está perdido. Entonces, ovejas perdidas ha sido mi pueblo. Sus pastores le hicieron errar. Entonces, mi amiga, mi amigo, quiero decirle a usted lo siguiente. Yo vengo predicando la palabra de Dios, quiere decir, pasándole a las personas aquello que Dios me ha dado durante 60 años. La iglesia van a ser ya 50 años, de aquí a 3 años. La Iglesia Universal, cuando yo salí de la iglesia donde estaba, donde nací, yo no salí porque peleé con un pastor o porque yo no era miembro.
Yo era simplemente un miembro. Yo no tenía ninguna expresión, no tenía ningún valor y no tenía oportunidad de llevar a las personas aquello que yo había recibido de Dios, allí en aquella propia iglesia. Entonces, yo no servía ni para abrir la puerta de la iglesia. Entonces, yo llegué al pastor, al obispo, hablé con el obispo, le dije, obispo, yo quiero ganar almas. Yo no quiero hacer iglesia, quiero ganar almas. Porque yo quería darle a las personas lo que Dios me había dado, si no voy a morir. Porque lo que yo he recibido de Dios no es para quedarse solo para mí, no es para ganar apenas mi familia, no. Entonces yo esperé casarme, yo esperé en fin tener mi vida ya estable y yo hablé, mire, yo voy a salir porque yo quiero llevar aquello que Dios me dio para las otras personas. Ahí el pastor, el obispo, dijo así, no, aquí no trabajamos de esa forma. Pero yo le dije, Jesús dice, id y predicad el Evangelio. Ahí el obispo me respondió a mí, mire, pero hasta llegar a esa palabra, antes de usted llegar a obedecer esa palabra de Jesús, usted tiene que comenzar allá del primer capítulo. Esto aquí, Jesús habló realmente, pero usted tiene que estar dentro de los otros capítulos antes de usted hablarle a los otros. En fin, él quiso justificarse para decirme a mí, no, usted no tiene llamado. Muy bien, entonces yo voy a dejar, igual voy a salir. Esther estaba conmigo cuando hablé, si Esther quiere quedar, ella se puede quedar. Ella va a decidir, pero yo voy a salir. Y yo salí. Yo no salí porque yo fui echado. Yo no salí porque yo me conducí con una forma errada. Yo salí porque quería llevarle a las personas a alcanzar aquello que yo alcancé. Muy bien. Ahí nació la Iglesia Universal. Pero con la Iglesia Universal el diablo plantó, sembró cizaña en nuestro medio y muchos pastores que se conducieron mal, que eran cizaña, fueron siendo eliminados, fueron saliendo, entraron, quedaron un tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos y con el tiempo salieron, fueron excluidos y estos pastores a su vez abrieron sus respectivas iglesias y comenzaron a hacer la obra que ellos aprendieron en la Iglesia Universal, no lo que ellos vivieron, porque ellos no aprendieron que una cosa es hacer la obra de Dios, otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Es y hay una enorme diferencia. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? Ahí sí. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, entonces Él, el Espíritu Santo, va a guiarlo, va a guiarla y la obra de Dios va a ser hecha. Porque sin la dirección del Espíritu Santo no es posible hacer la obra de Dios. Y fue lo que sucedió. Y fue lo que sucedió en el pasado con Israel. En cuanto Israel, en cuanto estaba afinado con Dios, era próspero, victorioso, imbatible. Pero cuando él cayó en el pecado, entonces él perdió la comunión con Dios. En fin, quedó débil. Cuando la persona tiene comunión con Dios, ella es fuerte, ella es resistente, ella es imbatible. Pero si ella cae y no se arrepiente, ella será destruida. Ella va a vivir,
va a sufrir. Esto ha pasado con muchas personas. Muchos creyentes sinceros salieron de sus respectivas iglesias y están desiglesiadas, perdidas por ahí. Yo sé de esto. Muchas están hasta participando de esta nuestra transmisión. Entonces, amiga, amigo, usted tiene que pautar su fe en la palabra de Dios, no en el hombre. No es en mi palabra que usted debe pautar su fe. No es hacer lo que yo mando, lo que yo hablo. Nada de eso, nada de eso. Si yo no hablo aquello que está escrito en las Sagradas Escrituras, no me dé oídos. Soy falso, seré falso. Si usted me escucha hablar o predicar, enseñar algo que no esté dentro de aquello que está escrito. Nosotros ayer hablamos, Jesús dice, quien cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Yo creí, como dice la Escritura, y es por eso que Dios Él ha hecho de mí una fuente de agua viva, de espíritu. Por eso existe la Iglesia Universal del Reino de Dios. No es que yo merezca, no es que yo sea un hombre perfecto. No, yo tengo mis fallas, mis defectos, soy como usted. Nosotros somos iguales, con la diferencia es que yo he pautado mi vida, mi conducta, de acuerdo a lo que está escrito. Y yo hablo aquello que yo vivo, aquello que yo no vivo, no hablo. Yo no voy a hablar aquello que no vivo. Entonces, yo me limito a hablar apenas lo que está escrito. Jesús dice lo siguiente, ni todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El reino de los cielos. Pero aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahí Jesús continúa. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos nosotros en tu nombre. Quiere decir, profetizar aquí, yo entiendo, creo que es predicar la palabra de Dios. No profetizamos, no predicamos tu palabra en tu nombre. Y en tu nombre no expulsamos demonios. En tu nombre no hicimos muchas maravillas. Entonces les diré abiertamente, nunca los conocí. Apartaos de mí, vosotros que practicáis la iniquidad. Entonces, amiga, con permiso, usted tiene que analizar su vida en relación con aquello que está escrito, con la palabra de Dios. Usted tiene que reflejar su vida de acuerdo con la palabra de Dios. Yo hago esto. Si yo predico algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, no me oiga, no me dé oídos, quite, salga. Si usted ve un pastor en la Iglesia Universal del Reino de Dios predicando alguna cosa que no está escrito en las Sagradas Escrituras, no es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está clara en su palabra. Quien cree en Jesús, de su interior tiene que fluir ríos de agua viva, pero tiene que creer de acuerdo a lo que está escrito. No de acuerdo con sus ideas o ideales, no, de acuerdo a lo que está escrito. Una cosa, Jesús está hablando aquí, una cosa es hacer la obra de Dios. Ustedes expulsaron al demonio, predicaron la palabra de Dios, profetizaron, hicieron maravillas, pero no hicieron la voluntad de mi Padre.
¿Y qué es hacer la voluntad del Padre? Nosotros hablamos ayer. Le preguntaron a Jesús, ¿qué es hacer la obra? ¿Cómo haremos las obras de Dios? La obra de Dios es que creáis, que creas en aquel que le envió, que es Jesús. Y creer en el Señor Jesús no es simplemente decir creer y aceptar algunas ideas de Él y seguir esas ideas. No, es entregarse de cuerpo, de alma y espíritu, es sumergirse en las palabras de Él y obedecerlas. ¿Es esto lo que es creer? Creer no es expulsar un demonio, creer no es curar a un enfermo, creer no es hacer maravillas, creer no es hacer una iglesia, no. Creer no es quedarse predicando el evangelio, no. Creer es usted vivir aquello que usted cree. Esto es creer. ¿Usted cree en Jesús? Entonces usted hace la voluntad de Él. Por eso yo hablé del casamiento. El casamiento es así. Yo creí en Esther y me entregué. Yo tuve varias novias. Yo estuve con varias de novio. Pero cuando fui a entregarme para siempre, yo escogí. Además, yo no fui, fue Dios que escogió por mí. Y gracias a Dios. Y viceversa, ella me escogió y me aceptó. Entonces, cuando nosotros creemos el uno al otro, nosotros nos tornamos un solo cuerpo, una sola vida. Esto es creer. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, nosotros nos juntamos con Él. Está escrito que aquel que se junta con el Señor es un espíritu con Él, es un espíritu. Entonces, cuando usted es un espíritu con Él, usted tiene un carácter con Él, tiene la conducta de Él. Usted es verdadero, es honesto, usted es puro. Sus ambiciones murieron. Ahora es la voluntad de Él que prevalece en su vida. Entonces, hace 60 años que venimos haciendo esto. Yo entregué mi vida para Esther. Van a ser 54 años. Entonces, Dios nos bendijo. Todo lo que Dios me ha dado, yo he buscado darle a aquellas personas que quieren aquello que yo recibí, de Dios. Pero, amiga, amigo, esto tiene que quedar muy bien claro, tiene que ser claro. Ni todo el que hace la obra de Dios hace la voluntad de Dios. Pero todo aquel que hace la voluntad de Dios, naturalmente, espontáneamente, hace la obra de Dios. ¿Entendió? ¿Usted comprendió bien esto? Entonces, si usted es aquella criatura que está perdida por los montes de este mundo, como las ovejas perdidas que Dios habla, mi pueblo han sido ovejas perdidas. Y una oveja perdida, usted sabe que la oveja cuando está perdida, ella no tiene cómo librarse, ella no tiene cómo sobrevivir, porque la oveja es el único animal que depende directamente del pastor, de su pastor. Si el pastor es de Dios, la oveja va a tener pastos verdes. Ella va a ser llevada al pasto verde y a las aguas tranquilas de descanso. Pero si el pastor fuera malo, como fue los pastores, como fueron los pastores en la época de Jeremías, los líderes espirituales que conducieron a Israel a la perdición. Hasta hoy uno ve esto.
Entonces, usted que se encuentra perdido, como una oveja, perdido. ¿Por qué usted está en esta situación? Porque usted, con seguridad, usted creyó lo siguiente: yo fui curada, yo recibí una bendición de Dios, el pastor fulano, Beltrano, me ayudó, yo fui curado. Entonces usted es grata a Dios, usted es grata al pastor y usted queda agregada en aquella iglesia del pastor, pero usted no curó su alma. Usted no tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Usted no se interesó por su alma. Usted quiso resolver su problema físico, como los 10 leprosos. Usted ya sabe, Jesús curó a los 10 leprosos y los 10 leprosos tuvieron fe para ser curados. Por eso, solamente uno tuvo fe para venir a seguir a Jesús. Los otros 9 fueron a cuidar sus vidas. Y este es el tipo de cristianos, entre paréntesis, que hay dentro de las iglesias. Personas que son gratas por el pan nuestro de cada día, por la cura, por la liberación, pero no entregaron sus vidas, no creyeron en el Señor Jesús. Entonces, porque no creyeron en el Señor Jesús, creyeron apenas solo para ser curadas, creyeron para ser liberadas de los vicios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no creyeron para seguirlo, creyeron por los beneficios, por las bendiciones materiales, pero no creyeron por la bendición espiritual, creyeron por la comida, porque recibieron comida que perece, pero no creyeron por la comida que permanece por toda la eternidad. Entonces, la persona queda ahí, perdida. Ella tiene informaciones bíblicas, pero vive una vida desgraciada. Esta es la realidad, peor que los incrédulos. Infelizmente, esta es la realidad. ¿Por qué? Porque ellas fueron mal orientadas por malos pastores, pastores que estaban buscando la comida para ellos, atender sus propias necesidades y no la necesidad de las ovejas que precisan ser conducidas a los verdaderos pastos verdes. No sirve que usted conquiste una bendición material, física, casamiento, liberación de los vicios, en fin. Usted vivir una vida desarreglada, usted fue bendecida, fue bendecido. Sucedió un milagro maravilloso en su vida, físico, un milagro físico, pero no sucedió el milagro mayor, el milagro espiritual. ¿Entendió? Jesús dice: ni todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si usted es aquella persona que dice Señor, Señor, pero yo fui curada, fui liberada de esto, yo era una prostituta, hoy soy una señora, soy una persona respetada, tengo una familia, sí. Jesús dice: nunca os conocí. Usted conoció el poder de Dios, pero no conoció al Dios de poder, el Dios todopoderoso. Y ahí usted curó su cuerpo, pero su alma permaneció enferma, con dolor, porque usted no conoció a Jesús, no conoció al Señor Jesús. Jesús dice: sí, entonces les diré abiertamente, nunca los conocí. Nunca los conocí. Salga apartado de mí. Piense en esto, mi amiga y mi amigo. Evalúe su situación espiritual. Discúlpeme si yo cuando hablo, estas cosas. Yo sé que golpea a muchas personas, duele, hiere, porque
Uno coloca el dedo en la herida y uno queda ahí insistiendo. Esta es la realidad. Pero es que uno quiere que usted despierte para la vida que Dios tiene proyectado para nosotros, para todos nosotros, para usted, para mí, para todos nosotros. Vida que comienza en su interior, en su vida. Su vida no comienza de afuera para adentro. Ella comienza dentro de usted, cuando usted tiene el Espíritu Santo, cuando usted recibe el Espíritu guía, el Espíritu de Dios. Si usted no recibe el Espíritu de Dios, ¿por qué es que no recibió? Porque no se ha arrepentido de sus pecados, no se ha arrepentido de su vida errada. Usted fue bendecido, bendecida, pero no se arrepintió de su vida errada. Usted continúa haciendo las cosas erradas. ¿Cuántas y cuántas y cuántas personas que uno ha mostrado testimonios ahí? Fuertísimos, poderosísimos. Y después las personas dan la espalda, dan gracias a Dios. Muchas gracias. Amén, gracias a Dios. Y ellas van a seguir su vida, van a continuar en el mismo error. Cuando la persona se arrepiente, ella simplemente da la espalda para el pasado, para la vida errada. Ella se arrepiente, ella deja su pasado. Ella literalmente, no, yo no puedo seguir a Jesús con una vida toda así, sucia. ¿Cómo es que el Espíritu Santo va a vivir dentro de una persona que mantiene sus pensamientos pasados? Tiene sus momentos de placer con los recuerdos del pecado. No hay cómo. Quiere decir, la persona no se arrepintió. Pero fui bautizada en las aguas. Usted no fue bautizada en las aguas. Usted se bañó en las aguas del bautisterio. Y continúa la misma cosa. ¿Por qué? Porque usted no conoció a Jesús. Cuando uno cree en el Señor Jesús de verdad, con sinceridad, entonces uno se vuelve una nueva criatura. Entonces, todo se hace nuevo, nueva criatura. El bautismo en las aguas, cuando Él es válido, cuando Él es acompañado del arrepentimiento, ahí la persona tiene los cielos abiertos. El cielo se abre y el Espíritu Santo desciende sobre la persona. No sirve. Usted está participando en este momento. ¿Usted quiere recibir el Espíritu Santo? No, porque uno está arrepentido de su vida, quiere vivir una vida nueva. Usted quiere recibir el Espíritu Santo para poder hablar en lenguas. No. O para decirle a otras personas que usted también tiene el Espíritu Santo. Si usted piensa así, mi amiga, usted no va a conseguir. Porque el Espíritu Santo desciende sobre aquellos que verdaderamente que sinceramente creen en el Señor Jesucristo como su único Señor, primero en su vida, su Señor, su Salvador, su Redentor, su Dios. Él es el primero en su vida, Él es el primero en su corazón, primero que todo y todos. Pero ni todos quieren soltar las otras cosas y personas para casarse con Jesús, creer en Jesús. Esta es la realidad. Entonces, los enfermos crónicos, hay muchos dentro de las iglesias y a veces fuera de la iglesia. Pero, bueno, no hay diferencia. La obra de Dios, mi amiga, es creer. De verdad, ¿no es? No es solamente decir creo. No es creer en Jesús como se cree en su equipo de fútbol, en su club, como se cree en cualquier persona. No. Creer en Jesús es hacer de Él su primero, su Señor y Salvador, que el Espíritu Santo, el Espíritu
del Altísimo, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, venga a iluminar su entendimiento, a abrir su entendimiento. Usted puede comprender la historia bíblica, pero no entender el espíritu de la Biblia, el espíritu de la palabra. Y nosotros queremos que usted tenga el espíritu para que usted pueda ser salva. Jesús dice, quien no nace del agua y del Espíritu Santo, no conoce a Dios. No puede entrar en el reino de Dios. No puede. Jesús dice, aquel que escucha mis palabras, escucha y las practica, ese es el que cree en mí. Pero aquel que oye, tiene conocimiento, pero no practica, no me conoce. ¿Entendió? Ovejas perdidas ha sido mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Yo pienso, las llevaron a las ovejas, a las emociones, a los sentimientos, al oba del corazón. En fin. Y usted ve ahí tantas personas caídas, tantas personas perdidas, infelizmente. Y personas que quieren volver, pero no han conseguido. En el último domingo de este mes, vamos a tener el reencuentro. Nosotros vamos a tener la fiesta del reencuentro, el regreso del hijo pródigo. Si usted quiere participar, nosotros vamos a clamar, no orar apenas, vamos a clamar por aquellos que son dracmas perdidas, son hijos pródigos o son perdidos de la casa de Israel. En el último domingo, invite a las personas que usted conozca. Además, esta semana usted va a recibir una carta mía, personal, mía. Es bueno que usted agarre esta carta, la lea, para que usted pueda entender qué es lo que Dios quiere de usted. ¿Está bien? Que Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén.